Muy buenas. En primer lugar, me gustaría agradecer al primer Congreso Internacional de Atención Psicológica y Diversidad, la psicología en el ámbito docente, la posibilidad de dirigirme a ustedes y agradecer, por tanto, la invitación que me han cursado. Soy Miguel Ángel Carbonero Martín, de la Universidad, catedrático de la Universidad de Valladolid y director del Grupo de Investigación de Excelencia, Psicología de la Educación, y vamos a impartir o voy a comentar con ustedes la educación emocional y en la formación del profesorado y la importancia que esto tiene. El orden que vamos a seguir en el contenido de la conferencia va a ser una breve introducción, una fundamentación teórica. Vamos a hablar de los programas de intervención en educación emocional en general. Vamos a presentar un programa concreto de intervención en educación emocional llevado a cabo dentro del grupo de investigación y, por último, las conclusiones. En lo que hace referencia a la introducción, comentaremos la contextualización de la educación emocional, la importancia de esta, así como los objetivos que vamos a perseguir en la conferencia. En lo que hace referencia a la contextualización de la educación emocional, en las últimas décadas, la educación emocional ha cobrado una relevancia significativa en el ámbito educativo. Históricamente, los sistemas educativos han enfatizado el desarrollo de habilidades cognitivas, dejando de lado el componente emocional, a pesar de que su papel determinante en la regulación del comportamiento, la toma de decisiones y el bienestar general de los docentes y de los estudiantes. La creciente preocupación por el impacto de las emociones en el rendimiento académico y la convivencia ha llevado a un mayor reconocimiento de la necesidad de implementar estrategias de educación emocional. La investigación en neurociencia ha demostrado que las emociones influyen directamente en la capacidad de aprendizaje, la motivación y la memoria. Ignorar la formación en inteligencia emocional en las aulas representa una barrera para el desarrollo integral de los estudiantes y dificulta la labor del docente en la gestión del aula. Además, factores como el acceso a la tecnología, la globalización y los cambios en la dinámica social han incrementado los desafíos emocionales en las nuevas generaciones. La sobreexposición a redes sociales, la presión académica y la incertidumbre sobre el futuro han generado un mayor nivel de ansiedad y estrés en los estudiantes. Como respuesta, organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE han promovido la integración de la educación emocional dentro del currículo escolar, enfatizando su importancia para el desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan afrontar los desafíos del siglo XXI. En este contexto, el diseño de programas de educación emocional se vuelve una necesidad prioritaria para garantizar el bienestar y la mejora de la calidad educativa. En lo que hace referencia a la importancia de la educación emocional, esta es fundamental para el desarrollo integral de las personas y su impacto se refleja en distintos niveles del entorno educativo. Su implementación favorece un ambiente escolar más armonioso, reduce los niveles de ansiedad y mejora la capacidad de los estudiantes para gestionar sus emociones y resolver conflictos. Desde una perspectiva académica, la educación emocional influye al menos en 3 ámbitos claves. En el aprendizaje, los estudiantes con un adecuado desarrollo de la inteligencia emocional presentan mejores niveles de concentración, mayor retención de información y una capacidad más eficiente para la resolución de problemas. La regulación emocional facilita la adaptación a los desafíos académicos y reduce el estrés asociado a la evaluación y el desempeño escolar. En lo que hace referencia a la convivencia, la promoción de la empatía, la escucha activa y la comunicación asertiva fomentan relaciones interpersonales saludables y disminuye la incidencia de conflictos en el aula.
Un ambiente emocionalmente positivo contribuye a la cooperación y al trabajo en equipo, favoreciendo la integración y el respeto mutuo entre docentes y estudiantes. En tercer lugar, en lo que hace referencia a la salud mental, la educación emocional provee herramientas para la regulación de la ansiedad, la frustración y el estrés. En un contexto donde los trastornos de salud mental entre los jóvenes han aumentado significativamente, el desarrollo de competencias emocionales se convierte en una estrategia clave para la prevención de problemas psicológicos y el fortalecimiento de la resiliencia. En el profesorado, la educación emocional también desempeña un papel determinante. Un docente con un alto nivel de inteligencia emocional puede afrontar mejor las dificultades de su labor, reducir el estrés laboral y mejorar la calidad de sus interacciones con los estudiantes. Adicionalmente, su capacidad para modelar una adecuada regulación emocional tiene un impacto positivo en la dinámica del aula y en la motivación de los estudiantes. El objetivo de esta conferencia es que hoy no solo hablaremos de la educación emocional, sino que exploraremos estrategias para diseñar programas efectivos que permitan transformar el aula en un espacio donde las emociones sean comprendidas y gestionadas de manera positiva. Por tanto, el objetivo de esta conferencia es explorar el diseño e implementación de programas de educación emocional en entornos educativos, proporcionando herramientas prácticas para su aplicación. Se reflexionará sobre el papel de la inteligencia emocional en la educación y cómo los docentes pueden convertirse en agentes de cambio a través de estrategias concretas e innovadoras. Por tanto, es importante plantearse si la educación emocional es clave para el bienestar y el aprendizaje, ¿por qué no diseñar programas estructurados para enseñarla de manera efectiva? Pretendemos que no solo se comprenda la importancia de la educación emocional, sino que se contará con herramientas prácticas para comenzar a diseñar y aplicar un programa en el entorno educativo. Por lo que hace referencia a la fundamentación, vamos a hablar de la génesis de la inteligencia emocional, de la propia educación emocional, de los modelos de la inteligencia emocional y de los beneficios de esta educación. Dentro de la fundamentación es importante que hablemos de la génesis o de cuál ha sido el proceso que ha seguido el concepto de inteligencia emocional. Y ha evolucionado a lo largo del tiempo, y así tenemos que entre 1920 y 1940 se introdujo la inteligencia social, definiéndola como la capacidad de comprender y gestionar relaciones interpersonales, y posteriormente se incorporaron factores emocionales en la evaluación de la inteligencia. Entre 1963 y 1966 surgió el término inteligencia emocional, lo que permitió una mayor exploración de su influencia en el comportamiento humano. Tienen ustedes ahí los autores que de alguna forma estamos haciendo referencia. Desde 1973 a 1995, la inteligencia emocional tomó una mayor relevancia con el desarrollo de teorías sobre la inteligencia práctica, interpersonal e intrapersonal, sentando las bases para su aplicación en distintos ámbitos. Ya es en el 1985 a 1989 comenzaron a aparecer estudios sobre la inteligencia emocional en el contexto educativo y organizacional, destacando un papel o su papel en la formación y el desarrollo personal. En 1990, Salovey y Mayer definieron formalmente la inteligencia emocional como la capacidad para predecir, comprender y regular las emociones. Y finalmente, en el 98, Goleman popularizó el concepto con su obra Inteligencia emocional, destacando su importancia en el éxito personal y profesional. Este recorrido evidencia cómo la inteligencia emocional pasó de ser un concepto teórico a convertirse en un pilar fundamental dentro de la educación y el desarrollo humano. La educación emocional es un proceso educativo dirigido al desarrollo de competencias emocionales
que permiten a los individuos gestionar sus emociones de manera efectiva. Su propósito principal es contribuir al bienestar personal y social, fortaleciendo habilidades que faciliten la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la convivencia armoniosa. Investigaciones recientes han evidenciado que la educación emocional tiene un impacto significativo en el bienestar general. Se ha comprobado que el éxito personal y profesional depende en un 80% de la inteligencia emocional y no solo, y solo de un 20% del coeficiente intelectual. Esto destaca la importancia de desarrollar habilidades emocionales desde edades tempranas, ya que éstas influyen directamente en el desempeño académico, las relaciones interpersonales y la estabilidad psicológica. Hago un pequeño paréntesis. Si esto es así, y parece que es así, tendremos que ir incorporando al currículum, como hemos dicho antes, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional dentro del currículum de una forma transversal, porque si no, nos estaremos equivocando. A pesar de todo esto que estamos diciendo, solo el 5% de los centros de educación infantil y primaria incluyen la educación emocional dentro de su proyecto educativo de centro, lo que refleja la necesidad de una mayor integración de estas competencias en el currículum escolar, como acabamos de decir. Sin embargo, los programas de educación emocional han demostrado ser altamente efectivos, con un 90% de resultados positivos en el desarrollo de habilidades emocionales, en los estudiantes y en los docentes. En este sentido, la educación emocional no solo contribuye a la regulación emocional, sino que también fortalece el aprendizaje y la resiliencia, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos de la vida con mayor eficacia. La educación emocional es un proceso educativo que tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales en individuos para mejorar su bienestar personal y social. Se centra en el reconocimiento, comprensión y regulación de las emociones, promoviendo la inteligencia emocional en los distintos contextos. En lo que hace referencia a los modelos de inteligencia emocional, decir que estos suelen ser la base para el diseño de programas educativos enfocados en el desarrollo de competencias emocionales. Decir que las teorías de Salovey, Mayer y Goleman han surgido diversos enfoques que han enriquecido la comprensión y aplicación de la inteligencia emocional en distintos ámbitos, incluido el educativo. El modelo de Salovey-Mayer se centró en la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades cognitivas que permiten percibir, comprender y regular las emociones. Anteriormente, Goleman amplió esta visión al incluir competencias emocionales y sociales que influyen en el éxito personal y profesional. A partir de estos modelos, se han desarrollado nuevas propuestas que integran diferentes dimensiones de la inteligencia emocional, incluyendo su relación con factores biológicos, sociales y culturales. Estas teorías han permitido la expansión de programas de educación emocional en contextos escolares con el objetivo de fortalecer el bienestar y desempeño académico de los estudiantes. La evolución de estos modelos ha llevado a la creación de diversas metodologías aplicadas en la educación, brindando herramientas para la enseñanza y aprendizaje de habilidades emocionales en el aula. En este sentido, la educación emocional sigue evolucionando, adaptándose a los nuevos desafíos del contexto educativo actual y promoviendo estrategias más efectivas para su implementación. En lo que hace referencia a la evolución de los modelos de inteligencia emocional, de los modelos propuestos por Salovey, Mayer y Goleman, la inteligencia emocional ha sido un campo en constante desarrollo. La aparición de nuevos modelos ha permitido una visión más amplia e interdisciplinaria, abarcando diferentes enfoques para comprender la relación entre emociones y comportamiento humano. Los modelos posteriores
han integrado la inteligencia emocional en áreas como la neurociencia, la educación, la psicología social y la gestión organizacional. Han surgido teorías que exploran cómo la inteligencia emocional influye en el liderazgo, en la toma de decisiones y en la resiliencia personal. La diversidad de estos enfoques ha sido clave para la adaptación de la educación emocional en distintos contextos. Actualmente los modelos no solo se centran en el desarrollo individual, sino que también incluyen la importancia del entorno y las interacciones sociales en la regulación emocional. La creciente cantidad de investigaciones y modelos teóricos demuestra que la inteligencia emocional es un factor determinante en el bienestar y éxito de los individuos. Los avances han permitido consolidar su aplicación en el ámbito educativo, garantizando programas más efectivos y estructurados para el desarrollo de habilidades emocionales en docentes y estudiantes. La inteligencia emocional es una de las habilidades más poderosas que el ser humano puede desarrollar. No se trata solo de reconocer lo que sentimos, sino de transformar nuestras emociones en herramientas para la vida. La inteligencia emocional nos permite entender nuestras emociones, regularlas y, lo más importante, utilizarlas de manera efectiva en nuestras interacciones diarias. Nos ayuda a responder en lugar de reaccionar, a manejar el estrés en lugar de sucumbir a él y a construir relaciones sanas y productivas. Desde el ámbito educativo, desarrollar la inteligencia emocional en los docentes y estudiantes se ha convertido en una necesidad. Un aula donde la inteligencia emocional se fomenta es un espacio donde el aprendizaje fluye con menos obstáculos, donde la motivación es mayor y donde los desafíos se enfrentan con resiliencia y creatividad. Se ha demostrado que las personas con altos niveles de inteligencia emocional logran una mejor adaptación en el ámbito académico, laboral y social. Esto se debe a que la inteligencia emocional no solo influye en nuestra capacidad para gestionar emociones, sino que también impacta en la toma de decisiones, en la resolución de problemas y en la empatía hacia los demás. Y esto, de paso, nos debe de interpelar como educadores, de futuros educadores, para introducir en nuestras clases y en la futura formación de estos docentes la inteligencia emocional como un requisito previo para su desarrollo profesional. Si nos centramos en los beneficios de la educación emocional, hay que empezar por decir que es el cimiento de una sociedad más empática, consciente y resiliente. No es un complemento de la enseñanza tradicional, sino un pilar fundamental para el bienestar individual y colectivo. Algunos de los beneficios más destacados incluyen los siguientes: mejor comunicación y convivencia. Fomentar la inteligencia emocional en el aula permite reducir conflictos y mejorar la solución de problemas y promover la convivencia armoniosa. También está el beneficio de reducir el estrés y la ansiedad. Tanto en docentes como en estudiantes, el manejo adecuado de las emociones ayuda a disminuir los niveles de estrés, lo que impacta positivamente en la salud mental y en el bienestar general. Mayor rendimiento académico. Un estudiante emocionalmente equilibrado tiene una mayor capacidad de concentración, memoria y resolución de problemas, lo que se traduce en mejores resultados académicos. El desarrollo de la empatía y habilidades sociales, como un beneficio destacado. Comprender las emociones propias y las de los demás fortalece la capacidad de construir relaciones interpersonales positivas y colaborativas. Bienestar laboral del profesorado. La educación emocional no solo beneficia a los estudiantes, sino que también ayuda a los docentes a gestionar el estrés, mejorar su satisfacción profesional y fortalecer su relación con los alumnos. Un profesorado emocionalmente competente crea un entorno de aprendizaje más positivo y motivador. Por último, estaría la preparación para la vida. La educación emocional no solo beneficia el desempeño en la escuela, sino que también prepara a los individuos para enfrentar los desafíos
en el mundo real, con madurez, resiliencia y confianza. Estos beneficios no hacen más que reforzar la importancia de integrar la educación emocional en el currículum educativo, asegurando que los estudiantes no solo acumulen conocimientos, sino que también desarrollen habilidades esenciales para la vida. Vamos a hablar ahora de los programas de intervención, de un programa concreto de intervención en educación emocional, análisis de programas y debilidades y limitaciones. Lo que hace referencia a un programa de educación emocional necesita, muy importante, estar basado en un modelo teórico sólido para garantizar que las estrategias y prácticas implementadas sean coherentes y basadas en evidencia. Esto proporciona una base conceptual que guía la identificación de las competencias emocionales que se desean desarrollar y asegura que el programa esté alineado con las investigaciones actuales en psicología y educación emocional. El modelo teórico también sirve como marco para evaluar la efectividad del programa. También, el programa debe estar centrado en un enfoque. Los enfoques pueden ser de tipo preventivo, educativo, evolutivo o remedial. Explicando brevemente cada uno de ellos, un enfoque preventivo se centra en evitar los problemas emocionales antes de que ocurran, promoviendo habilidades emocionales desde etapas tempranas. El enfoque educativo busca desarrollar la manera de integrar la inteligencia emocional como parte de la formación académica de los estudiantes. Un enfoque evolutivo tiene en cuenta las diferentes etapas del desarrollo emocional, adaptando las estrategias a las necesidades específicas de cada edad. Un enfoque remedial se dirige a intervenir y ayudar a aquellos individuos que ya presentan dificultades emocionales. Al centrarse en un enfoque específico, el programa puede diseñarse de manera más efectiva para cumplir con esos objetivos específicos. Lo que hace referencia al diseño, el diseño de un programa es crucial porque es donde se traducen los principios teóricos y el enfoque elegido en estrategias y actividades prácticas. Un diseño bien pensado permite que el programa sea estructurado, secuencial y adaptado a las necesidades del grupo. Incluye la selección de contenidos, metodologías, didácticas, recursos y materiales que se usarán, así como la organización de las sesiones y la formación de los facilitadores. Un buen diseño asegura la coherencia y la claridad en la implementación. En lo que hace referencia a la implementación, este es un proceso mediante el cual el programa se lleva a la práctica. Una buena implementación garantiza que lo planificado se ejecute correctamente en un contexto real, lo que incluye la capacitación adecuada de los educadores, la preparación de los materiales y la adaptación a la dinámica del grupo. Sin una implementación efectiva, incluso los programas mejor diseñados pueden fallar en alcanzar sus objetivos. Además, una implementación flexible permite realizar ajustes según sea necesario para responder a los desafíos que surjan durante el proceso. La implementación del programa en educación emocional debe ser progresiva y adaptada al contexto educativo. Para ello es importante considerar integrar la educación emocional en el currículum de manera transversal, desarrollar actividades complementarias como talleres, debates y proyectos colaborativos, involucrar, muy importante, a toda la comunidad educativa, incluyendo docentes, familia y personal administrativo. Por último, estaría la evaluación, que tiene que ver con la eficacia y con el impacto. La evaluación es fundamental para determinar si el programa ha logrado sus objetivos y ha tenido el impacto deseado. Evaluar la eficacia implica medir si los participantes han adquirido las competencias emocionales previstas. Evaluar el impacto examina cómo estas competencias afectan su vida cotidiana, su rendimiento académico, su bienestar general y sus relaciones interpersonales. La evaluación también proporciona información valiosa para la mejora continua del programa.
permitiendo realizar ajustes y optimizaciones basadas en datos empíricos. Alguno de estos pasos es esencial para asegurar que un programa de educación emocional no solo esté bien fundamentado teóricamente, sino que también sea efectivo en la práctica y pueda ser adaptado y mejorado a lo largo del tiempo. En lo que hace referencia al análisis de programas de intervención en educación emocional, en un rastreo de los últimos 17 años, hemos observado que en los últimos 8 años el 50% es donde se han publicado estudios de este tipo. Pues, en lo que hace referencia al modelo, más del 41% han seguido modelos de habilidades, el 25% han seguido el modelo pentagonal y más del 33% otro tipo de modelos. En lo que hace referencia al diseño, el 50% han seguido un diseño cuasi experimental, el 100% han tenido pre y post y más del 66% han utilizado grupo control. En lo que hace referencia a la duración, más del 58% han utilizado más de 24 horas en la aplicación del programa y más del 66% han utilizado más de 3 meses en su aplicación. En lo que hace referencia a los participantes, el 50% de profesores han sido de profesores de enseñanza no universitaria y en relación al 50% de los programas se han desarrollado en España. En lo que hace referencia a las debilidades y limitaciones de los programas de intervención, si bien estos programas han demostrado ser altamente beneficiosos, su implementación enfrenta múltiples desafíos que pueden limitar su efectividad. Estas dificultades pueden clasificarse en diferentes áreas. En primer lugar, estarían las dificultades en la fundamentación y en el modelo teórico. Si, por ejemplo, nos podemos encontrar con programas que tengan conocimientos previos insuficientes, cuando los docentes y los estudiantes no están familiarizados con el concepto de inteligencia emocional, esto dificulta su aplicación en el aula. O una justificación teórica limitada. En algunos casos, los programas carecen de una base teórica sólida, lo que afecta a su credibilidad y aceptación dentro del sistema educativo. O la elección de un modelo de inteligencia emocional. No todos los programas siguen el mismo modelo teórico, lo que puede generar discrepancias en su aplicación. En lo que hace referencia a las dificultades en el enfoque y en la metodología, nos encontramos con debilidades como en la definición del enfoque. Puede ser complicado decidir si el programa debe de ser preventivo, educativo, evolutivo o remedial, dependiendo de las necesidades del contexto. O bien tener un proceso metodológico débil. Algunos programas carecen de una estructura clara o dependen de metodologías pasivas que no fomentan la participación activa del estudiante. En lo que hace referencia a la motivación y expectativas, esto es muy importante. Si los estudiantes o los docentes no perciben un valor inmediato en la educación emocional, su interés y su participación se pueden ver afectadas. O también lo que hace referencia a las limitaciones de horarios y carga académica. La falta de tiempo, donde el currículum puede dificultar la implementación efectiva de estos programas. En tercer lugar estarían las dificultades que tienen que ver con la evaluación y el seguimiento. Y ahí nos encontramos con momentos claves de evaluación. Es esencial contar con un proceso estructurado de evaluación que incluya las fases de preseguimiento, postseguimiento, para medir el progreso de los participantes. O también si se cuenta con grupo control o no. En muchos casos, la ausencia de grupo control impide realizar comparaciones objetivas sobre la efectividad del programa o lo que tiene que ver con el contexto educativo variable. Factores externos, como el apoyo institucional, la cultura escolar, pueden influir en la implementación y el éxito de los programas. A pesar de estas limitaciones, la educación emocional sigue siendo una herramienta clave para la formación integral de estudiantes y docentes. Superar estos desafíos requiere una planificación rigurosa, el compromiso de la comunidad educativa y la adaptación constante de los programas a las necesidades de los participantes. Bien, vamos a pasar a presentar un programa de intervención en educación emocional
llevado a cabo dentro del grupo de investigación y liderado por la profesora Wendy Arteaga. Nos vamos a centrar en el diseño del programa de intervención en educación emocional y para ello vamos a explicar dos documentos. Uno tiene que ver con la guía metodológica del formador y otro con la guía del profesor. En principio, la guía metodológica del formador tiene que ver con todos aquellos contenidos que se le facilitan al formador, al líder, al que va a organizar toda la formación de los docentes y, por tanto, sería todo el sustrato teórico que tiene que ver con esto. En un principio estaría el objetivo, la descripción, después estaría la planificación, objetivos, identificar expectativas, la práctica guiada o las vividas durante la primera sesión. Después estaría descripción de las actividades concretas a llevar a cabo en este primer bloque. Después tendría que ver con todo el procedimiento que se va a seguir en esa aplicación para que en un segundo momento, la planificación de la actividad práctica para llevarla en el aula. Y aquí, de alguna forma, tenemos que ver la planificación de la actividad con sus objetivos, sus actividades y la adaptación. ¿Eh? En un tercer momento, esta planificación pasa a ser a la puesta en práctica de esa actividad en el aula. En un cuarto momento, tiene que ver con el trabajo autónomo o el fortalecimiento autónomo del profesorado, es decir, cómo yo me he enriquecido, qué me ha servido, qué he sacado y demás. Y en un quinto momento estaría la evaluación del seguimiento de las sesiones. Después habría una ficha de planificación que se tiene al final. En lo que hace referencia a la guía práctica para el profesorado, tiene que ver ya con el hecho de que cuando el profesor va a poner en práctica las actividades en la clase, necesita tener también una fundamentación de lo que va a hacer, que puede ser teórica, en el sentido que explica las emociones, la importancia, los objetivos, la inteligencia emocional, los beneficios, un poco para que el profesor sepa de lo que va a tratar y de lo que se espera que trate. En este momento, primero, estaría la aplicación práctica en el aula, con objetivos, modelado, práctica guiada, retroalimentación. En este segundo momento, habría también planificación de la actividad, objetivos de la sesión, actividades, etcétera, y una adaptación de acuerdo al nivel, que lo hemos dicho antes, educativo de los alumnos. En un tercer momento, la puesta en práctica como tal, pero también se le acompañan unas sugerencias para esa puesta en práctica. En un cuarto momento, se vuelve a tener de forma paralela a como lo hicimos la guía del formador, una sesión de fortalecimiento autónomo del profesorado y una quinta sesión con evaluación de esta primera sesión. Unas referencias y antes de empezar con el diseño metodológico del programa, quiero incidir en el hecho de que para más explicación, tanto de la guía del formador como de la guía del docente, ustedes tienen un QR que les aparece en la pantalla en el que tienen la explicación de una sesión de forma mucho más detallada. Siguiendo con el diseño metodológico del programa, el modelo que se siguió fue el de habilidades de Mayer y Salovey. El objetivo era desarrollar la inteligencia emocional en el profesorado. La metodología, como vieron, como ven, es práctica, participativa, activa, vivencial y flexible, con un enfoque preventivo educativo. La estrategia de participación, dependiendo de los momentos, fue a nivel individual, de pareja, en pequeños grupos o todo el grupo. La modalidad fue en línea y los momentos fue una aplicación teórico-práctica, una planificación, una aplicación práctica, una autoformación y una evaluación que se corresponde con los pasos y con los momentos que hemos explicado tanto en la guía del formador como en la guía del profesor. Por lo que hace referencia al diseño metodológico,
que se siguieron, pues al margen de la metodología y demás explicada, se utilizaron recursos tangibles y visibles, recursos informáticos y literarios, medios audiovisuales e interactivos y dinámicas de grupo y apoyo continuo. Por lo que hace referencia a la implementación del programa, la temporalización, el programa costó de 8 sesiones, 32 horas y se llevó a cabo durante 3 meses. Los participantes fueron 402 profesores de enseñanza no universitaria, en el que tuvieron criterios de inclusión, que fue ser profesor en activo y dar el consentimiento informado, y criterios de exclusión en el grupo experimental cuando no participaban en todas las sesiones y en el grupo control cuando no completaban todos los cuestionarios del post-test. Lo que es en referencia a los momentos del programa, que, insisto, es algo que ya hemos venido haciendo, en el proceso metodológico había una presentación inicial, una presentación de la temática, una práctica guiada, una retroalimentación y unas conclusiones. Esto, a su vez, cuando el trabajo tenía el carácter de un trabajo autónomo, entonces lo que se hacía era a través de análisis de casos reales, de vídeos, de ejercicios prácticos o de lo que llamamos diario emocional. Y la evaluación, hubo una evaluación de diagnóstico que condicionó una serie de propuestas posteriores, una evaluación de proceso, una evaluación de resultados y una evaluación de la efectividad y el impacto. Eh, Como novedad, se implementó la estrategia de segmentación de grupos para organizar las sesiones y la segmentación se llevó a cabo con el análisis de datos del pretest. Esto fue muy importante. Ahí tienen ustedes las características que definieron los grupos en las distintas sesiones y esto fue, la verdad, una aportación muy interesante al programa de intervención. Hace referencia a los resultados del programa, hay que indicar que los resultados fueron muy positivos. Hubo diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental a favor del grupo experimental, tanto en percepción, comprensión como regulación. Esto también tiene mucho que ver con el perfil sociodemográfico y el perfil laboral. Los datos indican que la inteligencia emocional, en particular la percepción emocional, está fuertemente influenciada tanto por el contexto sociodemográfico como por el laboral. Esto sugiere que factores como la edad, el género, la experiencia laboral y el tipo de empleo pueden tener un impacto significativo en cómo las personas perciben y gestionan las emociones. En lo que hace referencia a la comprensión emocional, está moderadamente influenciada por variables sociodemográficas, 41,18%, en diferencias significativas, y más fuertemente por variables laborales, con el 55 y pico por ciento. Esto sugiere que mientras las características personales como edad y nivel educativo afectan cómo las personas comprenden las emociones, las experiencias y el tipo de empleo tienen un impacto aún mayor en el desarrollo de esta habilidad. En ambos perfiles, la regulación emocional muestra menor cantidad de diferencias significativas, lo que podría implicar que este factor es más estable y menos dependiente de variables externas en comparación con la percepción y la comprensión. Por tanto, los resultados sugieren que los programas de desarrollo de inteligencia emocional deben considerar las diferencias individuales basadas en el perfil sociodemográfico y laboral de los participantes. Personalizar las intervenciones podría ser la clave para maximizar su efectividad. En esta figura se destacan las diferencias entre pre y post de los factores de inteligencia emocional, de satisfacción con la vida, factores de la orientación vital, optimismo y pesimismo, y los factores de bienestar laboral en relación a los grupos control y experimental, del grupo experimental. Se observan que, por tanto, las diferencias significativas se lograron en el grupo experimental en cada una
de forma favorable en cada una de las variables de estudio, a diferencia del grupo control, que no sufrió tanta diferencia significativa. Lo que hace referencia a la evaluación de la satisfacción de la formación, nos encontramos que es una puntuación de tipo ascendente que comienza con puntuaciones regulares y termina con puntuaciones buenas. Probablemente la explicación está primero en que al conectar con las autoridades académicas, los profesores que participaron en un momento determinado comprendieron que era una actividad más o menos obligada. En el momento que se dieron cuenta de la importancia y de la utilidad que iban teniendo la formación, a partir de la cuarta sesión experimentaron un crecimiento y una satisfacción que se manifestó en la octava con un 4 y pico sobre 5 de puntuación. Bien, la verdad es que la satisfacción fue muy buena y en general la participación de los profesores fue también muy favorable. Se manifestó en el hecho de que, como ahí podemos observar, la implementación del programa en la mayor parte del profesorado, antes de la intervención no existía ningún equipo ni comisión en su centro que dinamizase la educación emocional, mientras que posterior a la intervención, a la implementación del programa, el 85% de los centros educativos que participaron habían organizado equipos de trabajo para dinamizar la educación emocional. Bien, en lo que hace referencia a las conclusiones, me gustaría decir que, en forma de resumen, el diseño e implementación de programas de educación emocional representa un paso fundamental para transformar la educación en un proceso integral que considere no solo el desarrollo cognitivo, sino también el bienestar socioemocional de estudiantes y docentes. Para que estos programas sean efectivos es imprescindible que se basen en un modelo teórico sólido de inteligencia emocional y se adapten a las necesidades del contexto educativo. La planificación debe considerar enfoques preventivos, educativos, evolutivos y remediales, dependiendo de las particularidades de cada institución y de cada grupo. Uno de los principales desafíos en la elaboración de estos programas radica en la falta de formación docente y en la resistencia al cambio dentro de las instituciones educativas. Superar estas barreras requiere estrategias de capacitación continua, acompañamiento pedagógico y el compromiso de la comunidad educativa. El diseño debe contemplar metodologías activas y participativas, donde los docentes puedan desarrollar habilidades emocionales a través de experiencias significativas. Asimismo, la evaluación de los programas debe ser un proceso estructurado que permita medir su eficacia, impacto a corto y a largo plazo. A pesar de las dificultades, la educación emocional sigue siendo una necesidad urgente en el sistema educativo. Un programa bien estructurado puede contribuir a mejorar el clima escolar, reducir el estrés académico, fortalecer la resiliencia y preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de la vida con inteligencia emocional. Si sabemos que la educación emocional es clave para el bienestar y el éxito de nuestros estudiantes, ¿qué pasos estamos tomando hoy para garantizar su implementación efectiva? Me gustaría terminar, bueno, tienen ustedes una pequeña bibliografía, me gustaría terminar dándoles las gracias por la atención que me hayan podido prestar y renovar las gracias también a la organización de este congreso por la invitación.